Comunicaciones CRM. El origen de los elementos. Si miramos una roca, un árbol, una nube o la más lejana galaxia que los elementos detectan, encontramos diferentes combinaciones de los mismos elementos químicos, alrededor de 100 en total. Lo asombroso es que todos los átomos de esos elementos se componen de solo 3 partículas básicas: protones, neutrones y electrones. El núcleo de un átomo contiene solo protones y neutrones. Y el átomo consiste en su núcleo al que rodean los electrones. En circunstancias normales, el número de electrones es igual al número de protones. ¿De qué elementos químicos es cierto átomo en particular? Está determinado solamente por el número de protones de su núcleo. Un núcleo de hidrógeno contiene un protón, uno de helio contiene 2 protones, el núcleo del litio contiene 3, etc. En esta película vamos a examinar en algún detalle los procesos por medio de los cuales los protones y los neutrones pueden combinarse y formar diferentes núcleos, convirtiendo los elementos livianos en elementos pesados. Los físicos astrónomos creen que esos procesos nucleares están ocurriendo hoy en los centros de las estrellas y han ocurrido durante toda la historia del universo. La historia de la creación de los elementos empieza, por lo tanto, con la creación del universo. Hay varias teorías respecto al origen del universo. La mayoría de los científicos creen que hay pruebas que respaldan la teoría de la gran explosión. Esta teoría dice que hace tal vez 10 billones de años, todo el universo estaba comprimido y su volumen era extremadamente pequeño. La densidad y la presión en ese estado primario eran tan enormes que la materia, como la conocemos ahora, ya sea en forma de elementos o de protones o neutrones, no podía existir. El universo sufrió una gigantesca explosión. La explosión inició una expansión que continúa actualmente. Al expandirse el universo, se redujeron la presión y la densidad y se desarrolló una mezcla extremadamente caliente de protones, neutrones y electrones. Posteriormente, después de más expansión y enfriamiento, el universo primitivo se convirtió en una densa nube compuesta principalmente del gas hidrógeno. Dentro de esa vasta nube que se expandía, había regiones en que el hidrógeno no estaba uniformemente distribuido. Como resultado de la atracción de la gravitación, las regiones con una gran densidad de hidrógeno atraían aún más hidrógeno, formando aún más densas nubes de gas. En sus centros, el aumento en densidad y presión hizo subir la temperatura. A unos 100.000 grados centígrados, los átomos de hidrógeno chocaban a velocidades suficientemente altas para perder sus electrones. A varios millones de grados, los protones de los núcleos de hidrógeno empezaron a chocar y a combinarse, iniciando el proceso nuclear que convierte el hidrógeno en helio. El comienzo de este proceso marca el nacimiento de una estrella. Esta formación de estrellas nacidas de nubes de gas tenue puede ser observada hoy en día. Por ejemplo, dentro de la nébula de Orión que mostramos aquí, los astrónomos ven áreas oscuras de gas frío y creen que se están condensando en estrellas.
Es en parte estudiando esos fenómenos como podemos describir los pasos del proceso del cual las estrellas evolucionan, y en su evolución producen los elementos químicos de los cuales consiste el universo. No olvidemos que el número de protones del núcleo de un átomo dice de qué elemento es el átomo. Por ejemplo, el hidrógeno, el deuterio y el tritio son todas formas del mismo elemento químico, el hidrógeno. Todos tienen un protón en su núcleo. Pero el deuterio tiene también un neutrón en su núcleo, mientras que el tritio tiene 2 neutrones además del protón. Esas diversas formas de hidrógeno que tienen todas igual número de protones pero diferente número de neutrones son los isótopos. A comienzos de la evolución de una estrella se forman isótopos de hidrógeno y de helio en un proceso conocido como el proceso protón-protón. El proceso protón-protón empieza cuando un protón, que compone el núcleo de un átomo de hidrógeno, choca con otro protón. Uno de los protones que compone el núcleo que se forma pierde su carga positiva y por lo tanto se convierte en neutrón. El resultado es la formación de uno de los isótopos de hidrógeno, hidrógeno 2 o deuterio. Cuando otro protón choca con el protón y el neutrón del núcleo del deuterio, se forma un núcleo de helio 3, también llamado helio liviano. Cuando chocan 2 núcleos de helio 3, pueden combinarse para formar un núcleo de helio 4. Y en el proceso liberan 2 protones adicionales. El núcleo del helio 4, compuesto por 4 partículas, 2 protones y 2 neutrones, es el producto final del proceso protón-protón. La formación de elementos livianos en elementos más pesados es una progresión de pocos a mayores números de partículas en el núcleo de los átomos. Los físicos han diseñado una tabla para mostrar esa progresión. La tabla está organizada de modo que demuestre los isótopos de todos los elementos de acuerdo con el número de protones y neutrones de su núcleo. Si se añade un neutrón a un núcleo, se forma un nuevo isótopo del mismo elemento y este aparece a la derecha del isótopo anterior. Si se añade un protón, se crea un nuevo elemento que aparece arriba del núcleo original. Los astrónomos ven en esta tabla el nacimiento, la vida y la muerte de billones de estrellas durante billones de años. Nuestro Sol es una estrella típica. En su centro, el Sol convierte 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Aún queda suficiente hidrógeno para que esta conversión continúe 5 billones de años más. Sin embargo, se espera que finalmente el Sol, como la mayoría de las estrellas, sufra violentos cambios de evolución. Se espera que se convierta en un gigante rojo. Casi cualquier estrella rojiza que se ve de noche en el cielo es un gigante rojo. Antares, en la constelación Escorpión, a principios de su evolución, probablemente fuera parecida a nuestro Sol. Pero al convertirse en un gigante rojo, el volumen de Antares aumentó a unos 60 millones de billones de veces el volumen de nuestro Sol. Las estrellas se convierten en gigantes rojos cuando se acaba el hidrógeno de su centro, produciendo un colapso del centro por la presión de la gravitación. La energía producida por ese colapso irradia hacia afuera y causa una expansión fenomenal de la parte exterior de la estrella. Las temperaturas de 100 millones de grados del centro de un gigante rojo proveen suficiente energía para que los núcleos de helio 4, conocidos también como partículas alfa, choquen y se combinen con otros núcleos de helio 4 y produzcan átomos más pesados. Así empieza el primero de los procesos principales que crean elementos más pesados, el proceso alfa.
Cuando un núcleo de helio 4 choca con otro núcleo de helio 4, se forma un núcleo de 8 partículas, el berilio 8. Pero el berilio 8 es tan inestable, existe solo una cuadrillonésima de segundo, que casi instantáneamente se descomponen 2 núcleos de helio 4 otra vez. Sin embargo, la combinación de 3 núcleos de helio 4 crea un elemento pesado más estable, el carbono 12. Debido a su estabilidad, el carbono 12 es importante para la formación de elementos aún más pesados. El choque de un núcleo de carbono 12 con otro núcleo de helio 4 produce el elemento más pesado, oxígeno 16. Este proceso alfa es también responsable en parte de la creación de elementos aún más pesados como el neón, el magnesio y el silicio. Más tarde, en el ciclo de vida de una estrella, el helio, igual que el hidrógeno, se dan hasta que los choques entre núcleos más pesados, como los de carbono 12 y oxígeno 16, crean núcleos más pesados y protones, neutrones y fragmentos de partículas alfa. Durante las etapas finales del ciclo de vida de una estrella, siguen creándose elementos más pesados. Estos nuevos elementos más pesados se forman por 3 procesos nucleares que solo hace poco se comprendieron y se formularon. Son el de protón, o proceso P, el lento, o proceso S, y el rápido, o proceso R. Se supone que cuando en el centro de una estrella sigue el colapso, mayor cantidad de protones se mezclan en el centro, ya sea de la parte exterior de la estrella o de la fragmentación de núcleos más pesados. En el proceso P, estos protones se combinan chocando con los núcleos de elementos pesados que ya existen. Por ejemplo, los protones pueden chocar y combinarse con núcleos de cadmio para producir isótopos de los nuevos elementos pesados indio y estaño. También se cree que, al mismo tiempo, grandes números de neutrones se liberan de algunos de los núcleos pesados. Esa es la señal para que se inicie el proceso S, en el cual los neutrones se combinan con los núcleos de elementos pesados. Cuando el núcleo de cadmio absorbe neutrones, se producen isótopos estables y más pesados de cadmio. Pero cuando se produce el cadmio 115, este se deteriora espontáneamente. Al deteriorarse, uno de sus neutrones se convierte en protón y así se produce un nuevo isótopo de indio. La absorción de neutrones y el deterioro continúan en forma escalonada, produciendo nuevos isótopos de estaño y de antimonio. Cuando los isótopos inestables tienen tiempo para deteriorarse antes de chocar con más neutrones, ocurre el proceso lento o proceso S. Sin embargo, si el número de neutrones es tan grande que los núcleos inestables pueden absorber más neutrones antes de deteriorarse, ocurre el proceso R, o sea, el proceso rápido. En el proceso R, el cadmio 115 absorbe un neutrón antes de deteriorarse y convertirse en indio. Los isótopos más pesados de cadmio continúan formándose por la absorción de neutrones hasta llegar a ser tan inestables que se deterioran convirtiéndose en indio a pesar de los muchos neutrones que haya presentes. Los nuevos isótopos de indio, a su vez, se forman absorbiendo neutrones y se deterioran convirtiéndose en estaño. De igual modo, el estaño absorbe neutrones y se deteriora convirtiéndose en antimonio. Cada uno de los 3 procesos puede crear nuevos isótopos que solo se pueden formar por ese proceso individual. Cuando los centros de gigantes rojos llegan a temperaturas de 100 billones de grados, acaba la existencia de las estrellas en una espectacular detonación, sea de nova o de supernova. Creemos que los elementos más pesados se crean durante esas explosiones cataclísmicas.
Los restos de una nova pueden verse hoy en la bella nebulosa circular de Lira. Los escombros de una supernova se ven en la nebulosa Cangrejo de Toro. La detonación en sí fue observada por astrónomos chinos en 1054 después de Cristo. Se cree que fue tan brillante que se vio aún de día. Las novas y las supernovas echan al espacio diversas cantidades de todos los elementos conocidos en el universo. Con el tiempo, áreas más densas de los restos de ellas, por la atracción de la gravedad, se unen formando nuevas estrellas. En el centro de una estrella primitiva, los procesos nucleares que hemos visto de la formación de elementos dieron origen a los elementos pesados necesarios para formar nuestro sistema solar, incluyendo nuestro planeta. Así, el resultado final de la evolución de una estrella no es sencillamente la muerte de esta, sino la creación de nuestro mundo y de todo lo que hay en él, incluso de nosotros mismos. Películas McGraw-Hill. Una producción CRM. Los estados de la materia. Nuestro conocimiento del mundo que nos rodea ha aumentado gracias a los instrumentos que la ciencia nos ha suministrado. En gran medida, estos instrumentos, telescopios, microscopios o instrumentos electrónicos modernos, han servido para extender los límites de nuestros sentidos. Al aumentar nuestra percepción gracias a estos medios, se han podido descubrir los componentes básicos de la materia y las relaciones entre estos. En este momento, la culminación de estas observaciones y estudios sobre la materia nos han llevado a aceptar la teoría cinético-molecular. Esta teoría dice que los átomos y moléculas están en un baile constante de movimientos y vibración. El movimiento de las moléculas determina muchas de las propiedades de cada uno de los estados de la materia. Hay tres ritmos principales en este baile molecular: el gaseoso, el líquido y el sólido. Sin embargo, el ritmo de una sustancia puede cambiar. Las rocas, por ejemplo, se consideran sólidas. Pero en el interior de la Tierra, donde la temperatura es más alta, el estado natural de las rocas es líquido. La temperatura es una de las más grandes influencias sobre los ritmos del baile de la materia. Casi todas las materias pueden cambiar de un estado a otro si hay un cambio de temperatura bastante grande. Cuando pensamos en materia, pensamos en sólidos. Los sólidos parecen ser permanentes, fijos, incambiables. Esto nos hace difícil pensar en un bloque de piedra como un enjambre de actividad molecular. Sin embargo,
Si pudiésemos ver las moléculas en una piedra, veríamos un patrón de ligeras vibraciones. Dentro de un sólido, las moléculas se atraen las unas a las otras electromagnéticamente. La fuerza de esta atracción limita el baile molecular. En vez de moverse libremente de lugar a lugar, las moléculas permanecen relativamente estacionarias y vibran. Esta vibración es el reflejo de la energía inherente de la materia y existe sin cesar. El poder de la fuerza electromagnética que sirve de muelle hace que la forma y volumen de los sólidos no se altere. Si se aplica una gran fuerza a un sólido, las moléculas varían un poco su posición. Y esto trae como resultado un cambio en la forma del objeto. Si las moléculas no se han desplazado mucho, volverán a su posición original cuando se quite la fuerza externa. Todos los sólidos tienen algún grado de elasticidad. Los cristales son un grupo especial de sólidos que ha intrigado por mucho tiempo a los científicos. Mucho de nuestro conocimiento de los sólidos proviene de estudios sobre los cristales. Lo que hace tan fascinante a los cristales es el patrón ordenado que asumen los átomos que los componen. La sal, por ejemplo, es un cristal cuya estructura se forma de la combinación de átomos de sodio y cloro que forman sus moléculas. Cuando se rompe un cristal de sal, aún los pedazos más pequeños mantienen la forma cúbica, determinada por los átomos de sodio y cloro que componen el cristal. Al observar los diferentes cristales bajo el microscopio, es imposible ver los átomos tomar su lugar en la estructura que va aumentando. Pero la forma que se crea como resultado de estas combinaciones refleja un patrón atómico molecular. Según crece el cristal, 6.000 billones de átomos dejan su autonomía cada segundo para combinarse en un patrón específico prefijado. Los átomos de un mismo elemento pueden algunas veces combinarse para formar cristales muy diferentes. Los átomos de carbono, por ejemplo, pueden formar diamantes o grafito. El grafito, un cristal negro blando, es el que forma la mina de los lápices. El diamante, un cristal transparente, es la sustancia más dura conocida por el hombre. No todos los sólidos tienen el patrón atómico molecular regular por el que los cristales se caracterizan. Otros sólidos no cristalinos, como la goma, el plástico o la madera, tienen una estructura molecular mucho más uniforme. Cuando rompemos una de estas materias sólidas, los pedazos que quedan no tienen una forma idéntica, porque la estructura molecular no define exactamente las líneas de la rotura. Cuando se calienta un sólido, las moléculas dentro de este vibran a mayor velocidad. El aumento en vibración hace que algunas sustancias, como la madera, se combinen rápidamente con el oxígeno en el aire, produciendo fuego.
La energía del calor del fuego puede aumentar la energía de vibración de algunas sustancias, de modo que comiencen a brillar. Un hierro al rojo vivo puede parecer muy caliente, pero su temperatura es de alrededor de 500 grados centígrados, que es la mínima temperatura en la que una sustancia puede brillar con su propio calor. Mientras algunos sólidos, al aumentarles la temperatura, brillan, otros reaccionan convirtiéndose en líquidos, el segundo estado de la materia. Un sólido se derrite cuando la energía en forma de calor aumenta la vibración molecular a tal grado que se rompen los lazos electromagnéticos que limitaban el movimiento de las moléculas. Las moléculas en el líquido se mueven al azar, en vez de vibrar. Un enjambre de abejas en movimiento es muy parecido al líquido, ya que, como las abejas, las moléculas mantienen algún contacto entre sí y su movimiento tiene una dependencia recíproca. La libertad de movimiento molecular la determina la fuerza de la atracción entre las moléculas. La medida de esta atracción se conoce como viscosidad. Contrario a lo que parece, el vidrio es en realidad un líquido extremadamente viscoso, no un sólido. Al pasar muchos años, un pedazo de vidrio fluye y se vuelve más grueso en la parte baja. Aunque mucho menos viscosas que el vidrio, los líquidos, como la miel, tienen una fuerte atracción molecular. Líquidos con una baja viscosidad, como el coñac, tienen una atracción molecular débil. Cuando sostenemos una copa de coñac, el calor de nuestras manos se transfiere al coñac. Esta transferencia de energía hace que algunas de las moléculas del licor rompan sus lazos y escapen del líquido, formando lo que olemos y reconocemos como el bouquet del coñac. Los líquidos reaccionan al aumento de temperatura, acelerando el movimiento de sus moléculas. Como sucede con el coñac, cuando se sobrepasan las fuerzas de atracción molecular, las moléculas individuales escapan. Es por medio de este proceso de evaporación por el que el gran baile de los líquidos se transforma en el tercer estado de la materia, el ballet libre de los gases. El aire es el gas más común en la Tierra. Cuando masas de aire de diferentes temperaturas se juntan, se produce el viento. Los escasos choques moleculares en el ballet gaseoso hacen impredecible el movimiento de cualquiera de estas moléculas. Las moléculas de gas en un globo se mueven hacia afuera hasta que chocan con la pared de este y rebotan hacia atrás. A mayor número de moléculas, mayor número de choques. Cada choque ejerce una pequeña fuerza contra la pared del globo. A la suma de las fuerzas efectuadas por esas colisiones moleculares se llama presión. Aunque no existe ningún recipiente visible como el globo para nuestra atmósfera, el movimiento hacia el exterior de las moléculas en el aire es limitado. La fuerza de gravedad tira hacia abajo de la cubierta gaseosa de nuestro planeta, deteniendo su expansión a muchas millas de la superficie.
93 millones de millas más lejos, el Sol nos proporciona un ejemplo de un estado especial, o cuarto, de la materia llamado plasma, que solo existe en situaciones de temperaturas increíblemente altas. El Sol es básicamente un inmenso horno nuclear que libera energía al convertir hidrógeno en helio. La energía solar es tan intensa que los átomos de hidrógeno y helio pierden sus electrones y se convierten en partículas de carga positiva llamadas iones. El plasma es el gas que se forma de los iones y los electrones libres. El plasma es diferente del gas común por su extremo calor y su carga eléctrica. La presión de las fuerzas de radiación solar hace que el plasma salga del Sol. A causa de las partículas eléctricamente cargadas que lo constituyen, el plasma sufre la influencia de los campos eléctricos y magnéticos del Sol. Como el plasma depende de estos campos, crea las protuberancias solares. Estos arabescos y arcos pueden ser miles de veces más grandes que la Tierra. La energía del Sol es la que hace posible mantener esa combinación de estados de la materia que conocemos como vida. Los sistemas vivientes dependen de la habilidad de incorporar los tres estados principales de la materia a sí mismos, mezclándolos en una gran unidad que depende del cambio constante de un estado a otro. Un problema muy discutido por los científicos es si se puede asignar un estado especial a la vida. Anteriormente, el criterio principal para definir la vida era su habilidad para reproducirse. Hoy en día esto ya no es terreno exclusivo de la materia viviente. Los virus, por ejemplo, se supone que sean algo así como una molécula gigante. Muchos de ellos existen como cristales aparentemente sin vida que se pueden guardar por cientos de años. Sin embargo, cuando estos mismos virus invaden una célula viviente, demuestran tener capacidades reproductivas que generalmente se asocian a la materia viviente. También hoy algunas computadoras modernas han sido diseñadas para reproducirse automáticamente. El hecho de que las computadoras y los virus puedan llenar algunos de los requisitos necesarios para decir que algo vive, no quiere decir que estén vivos. Puede ser que las diferencias actuales entre lo vivo y lo no vivo, igual que las que se hacen entre los diferentes estados de la materia, no sean tan importantes ni de tanta trascendencia para la ciencia como la unidad en sí. Esas pequeñas unidades que hoy identificamos con la teoría cinético-molecular y los movimientos universales atómicos y moleculares que predice. Comprender estos movimientos y los patrones que producen no depende tan solo de la sofisticación en aumento de nuestra tecnología. También depende de la interpretación que hagamos de lo que esta tecnología nos pueda revelar. Finalmente, nuestra comprensión tiene que descansar en la mente e imaginación del hombre. En el centro del gigante rojo. Esto produce un colapso aún mayor del centro de la estrella. Las temperaturas suben